Sí, mira, Pregunta rapidísimo, perdón. Me dice que va a estar en un pueblo más grande en unos 40 minutos, que si todavía entra. Yo creo que sí, ¿no? Sin problema, sin problema. En 40 minutos todavía estamos en esto, seguro. Bueno, lo que presentamos Rivendell y platicamos con Carlos. ¿Cómo ves tú, Carlos? ¿Cómo andas de tiempo? ¿Cómo están tus...? Sí. Pues yo creo que 40 minutos sí es buen tiempo. Pues yo tengo más o menos como hasta las 6:30. Ok, en caso de que... Una reunión. En caso de que te tengas que salir tú y ella entre, pues se saludan, platican un poco y seguimos con lo que ella nos quiera contar, pero podemos ir empezando contigo. De acuerdo. Expongas un poco la situación que están atravesando, pues la que conoces, la que estás viendo y cómo está en estos momentos la tensión en las zonas. Nosotros somos un grupo de profesores, alumnas, alumnos de la UAM, de Coajimalpa. Nos da mucho gusto pues, que hayas estado acá con nosotros. Ahorita, ya en vivo, nos vamos a volver a presentar y presentaremos estos eventos y para que tú tengas más contexto de ¿te parece bien que ahí nos presentemos? Bien, está aquí Eric. Eric, no sé si lo ubicas, pero él está haciendo una rifa. Creo que estuvo en contacto, no sé si con ellos, Eric, pero están haciendo una rifa. Sí, con y bueno, y también va a recordar que todavía hay boletos y también te lo queríamos presentar porque, bueno, pues para la rifa, pues todos los recaudados se los pasarán después al CNI, ¿no? Sí, ya me había comentado esta Marichuy. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues si quieres, Helton, abrir la transmisión y empezarla. Ya estamos listos. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Empezamos un poquito tarde, pero ya estamos aquí con esta última de las 3 sesiones, foros, diálogos en los que hemos estado metidos en Rivendell. Como recordarán los que estuvieron en la primera de las sesiones, lo primero que quisimos es observar un poco cómo la pandemia estaba afectando en distintos espacios. El primer espacio que nos interesaba reflexionar era la propia universidad, cómo nos ha afectado, qué tipo de problemas, de complicaciones, de posibilidades se abren, se cierran en la universidad con esta situación de la pandemia. Después estuvimos reflexionando sobre los impactos en los espacios domésticos y los espacios urbanos y queríamos cerrar esta tercera sesión con los impactos que en los territorios de los pueblos originarios se está generando con la pandemia, incluso desde antes de la pandemia, pero cómo se recrudecen en este momento. Invitamos para esta sesión, bueno, ahorita ya les dejo la palabra a los moderadores de la mesa de ahora, Violeta y Eduardo, y pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. A ustedes. Hola, pues buenas tardes a todos y todas quienes nos están viendo. Pues sí, continuamos con la tercera mesa de diálogo, esta vez en torno a justo el impacto de la pandemia en el territorio de los pueblos originarios, ¿no? Todo esto, pues bueno, organizado por Rivendell, que es un grupo de estudiantes, profesores de la UAM Coajimalpa, y que bueno, se crea a partir de la pandemia precisamente y de la necesidad de espacios de escucha y el seguimiento de la comunidad, ¿no? Pues en ese mismo marco surge este interés por un espacio de diálogo en torno a cómo la pandemia nos ha afectado. Y pues bueno, tenemos como invitado a Yasna Aguilar. Ella es lingüista, traductora, es activista por los derechos lingüísticos, es investigadora Ayuk, es originaria de Oaxaca, en San Pedro y San Pablo Ayutla,
y forma parte del Colmic, ¿no? Del colectivo Mije. También tenemos a Carlos, él es abogado especialista en Derecho Agrario y bueno, es miembro del Consejo Nacional Indígena, pues prácticamente desde su fundación, ¿no? En 1996. Y bueno, él ha acompañado diversos procesos, ¿no? Precisamente del CNI, ha acompañado a diversas comunidades en la defensa y la recuperación de sus territorios, ¿no? Y pues, bueno, queremos precisamente escuchar cómo se han intensificado sus problemáticas en estos tiempos de pandemia, en qué medida los megaproyectos y esta continuidad que ni la pandemia parece detener articula y desarticula sus luchas y bueno, precisamente esta semana ha sido de mucha actividad, ¿no? Tanto para Ayutla, para el CNI, con la actual toma del INPI, Potomías en la Ciudad de México y bueno, ahora en Ayutla también se unen, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos profundizar en estos temas, conocer qué está pasando y bueno, ambas son personas muy, muy activas y pues es un gustazo tenerles por acá, ¿no? Y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Pues sí. Gracias. De nada. Buenas tardes. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Yasna ya está teniendo problemas de conexión, pero esperamos que se nos pueda unir. Brevemente estuvo con nosotros, luego se le cortó otra vez. Acá hemos estado pensando desde diversas escalas el problema de la comunidad y por eso nuestros conversatorios, nuestra serie de conversatorios se llama Coordenadas de la Pandemia. En particular, nos preocupa o nos gustaría mucho oír su voz, Carlos, acerca de cómo se han intensificado sus problemáticas particulares y cómo las están enfrentando. En cuanto a los megaproyectos, ¿qué pasa? ¿Cómo se articulan y desarticulan las luchas en estos tiempos de pandemia? Y si es posible que esa resistencia que los pueblos originarios nos enseñan pueda hacerse sin construcción y qué construcción hay que hacer. Entonces te cedería la palabra. De nada. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas quienes nos escuchan. En primer lugar, creo yo que es importante señalar que la pandemia ha tenido dos impactos inmediatos que todos conocemos y que son comunes a la sociedad en su conjunto. El primero, el impacto en la salud de los hombres y mujeres que viven en las comunidades indígenas y que ha sido, hay que señalarlo, como está claramente estudiado, ha tenido un impacto mayor que en el conjunto de la sociedad y sobre todo una mayor letalidad que ya habíamos previsto, dadas las circunstancias, las condiciones específicas de nuestras comunidades, con servicios de salud nulos o escasos, sin clínicas, con equipo y con personal suficiente, pues es claro que tenía que repercutir de un mayor modo esta pandemia, a lo que tendríamos que agregar en muchas de las comunidades problemas de desnutrición ya de varias décadas o de siglos incluso. Entonces, ante este problema alimentario, de falta de servicios médicos, de falta de infraestructura en la salud y de personal,
pues repercute en la situación del COVID. Me acordaba, hace unos días, a principios de septiembre, estábamos en Tehuacán y compañeros de la región de la Mixteca, de Oaxaca, nos comentaban que no había un solo lugar en la Mixteca para atender a quienes estaban siendo contagiados por esa enfermedad y tenían que desplazarse a Oaxaca con la dificultad que esto implica. En segundo lugar, la pandemia ha golpeado, como al resto de la sociedad también, aunque de diversa manera y en diverso grado, la economía. La economía de las comunidades ha sido de algún modo sacudida, sobre todo de aquellas comunidades que tienen vínculos ya estrechos con otros mercados, con el mercado nacional. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de Juchitán, Oaxaca, o de Tehuantepec, que tienen economías muy dinámicas, economías comunitarias además, economías comunitarias muy dinámicas, pero que están muy integradas al escenario regional, pues tuvieron impactos severos. Otras comunidades que están más aisladas, que viven y perviven todavía mucho la autonomía de autoconsumo, creo que han sentido menos la repercusión en sus economías. Sí quiero señalar que en las comunidades existe una gran desconfianza hacia la atención de la salud en el sector público. Creo yo que eso es parte de un subregistro. Las personas de las comunidades, los hermanos y hermanas de muchas comunidades no asisten a los hospitales y se quedan en sus casas atendiéndose sobre todo con plantas, ¿verdad? Que pues es curioso. Muchos y muchas de los que llegan a los hospitales regresan muertos a sus comunidades y quienes se quedan, la mayoría han logrado sobrevivir a la enfermedad. Entonces, creo yo que esto acendra la desconfianza en las comunidades hacia el sector salud. El mito, la idea de que la enfermedad era inventada, era imaginaria o era una supuesta trampa, pues se ha ido superando, porque sí existía esa opinión en algunos segmentos de las comunidades, como en la sociedad en su conjunto, ¿no? Y afortunadamente se ha ido superando esa percepción que evidentemente dificulta la atención a la salud, cuando no tenemos claro que la enfermedad es cierta y que es sumamente contagiosa y que en ciertas circunstancias provoca daños severos a la salud o la muerte. Esos son los dos primeros impactos inmediatos que, como comentábamos, se dieron en el conjunto de la sociedad. No son privativos de las comunidades indígenas, se dan en el conjunto de la sociedad y en las comunidades indígenas con estas particularidades que estamos señalando y que son propias de la situación histórica y actual de los pueblos indígenas. En este contexto de pandemia, en esta larga cuarentena, donde se impuso a la gran mayoría de nosotros y nosotras el aislamiento en casa, la sana distancia, donde muchas comunidades indígenas que estaban en esa posibilidad incluso cerraron los accesos
a sus comunidades y se aislaron ya no solo como personas, como individuos o como familias, sino como colectividades, ¿va? En su conjunto. En ese contexto, repito, desafortunadamente el gobierno federal, los gobiernos de los estados y las empresas con intereses muy específicos y muy claros han dado pasos para ejecutar una serie de grandes megaproyectos y de proyectos pequeños y medianos dispersos en toda la geografía del país que están apuntando al despojo de los territorios indígenas y a la destrucción de la naturaleza. Nosotros hemos señalado ya desde hace muchos años, como Congreso Nacional Indígena, que existe una clara y abierta guerra declarada en contra de los pueblos indígenas por el capitalismo neoliberal. Que el capitalismo se reproduce a través de guerras que permiten el despojo y la explotación. Y que estas guerras o esta gran guerra en contra de nuestros pueblos actualmente se reproduce como una guerra en contra de la humanidad y en contra de la naturaleza. Ese es el punto clave en este momento. Estamos en un momento en el que las condiciones de la vida humana, en el que la naturaleza se están deteriorando de manera progresiva y radical. Y son precisamente estas circunstancias las que han permitido o han posibilitado esta conjunción de crisis que estamos viviendo en este año 2020. En primer lugar, una gran crisis estructural de la economía capitalista, que ya estaba prevista desde el año 2009, desde la anterior crisis financiera e hipotecaria de los años 2007 y 2008, y que tiene que ver con la forma en que se reproduce el capital. Pero ya desde 2018 la Secretaría de Hacienda y sobre todo ya en el gobierno de López Obrador en 2019, en octubre, la Secretaría de Hacienda ya había señalado que venía una recesión importante en la economía del país, y decimos nosotros, y ya está claro para todos y todas, en la economía mundial, y que tiene que ver con la dinámica propia del capital, donde el capital productivo ya de manera bastante añeja viene decreciendo al ser medrado por los capitales especulativos. Entonces tenemos esta gran crisis de la economía que ya veíamos venir, que se conjunta con una gran crisis ecológica que también se viene acumulando desde hace años, y que el Congreso Nacional Indígena y los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hemos señalado con puntualidad, con exactitud, y que fue el principal elemento de denuncia en la campaña de Marichuy y del Consejo Indígena de Gobierno, y se conjuntan en este año con esta gran crisis sanitaria provocada por el COVID-19, y que decimos también tiene que ver con esas otras crisis que ya viene arrastrando el capitalismo. Y creemos que pueden venir y que se pueden dar otras crisis sanitarias, otras pandemias, porque justamente hay una destrucción profunda de la naturaleza, de la madre tierra. Y entonces, en este contexto de crisis, nosotros vemos que esa guerra capitalista
neoliberal se crece en el país. No es cierto que el gobierno de la Cuarta Transformación esté proponiendo la superación del ciclo neoliberal. No es cierto ni en la parte macroeconómica, ni en la parte doctrinaria propia del neoliberalismo, que está siendo apuntalada de manera clara por este gobierno y que se nota muy claramente en la disciplina fiscal, en el ordenamiento del gasto público, en la liberalización de las tasas de interés y el tipo de cambio sobre la base de dar autonomía, de seguir en la línea de otorgar autonomía al Banco Central, es decir, al Banco de México, y en la profundización de las políticas de libre comercio. El actual tratado México, Estados Unidos, Canadá, que es secuela o continuación del anterior Tratado de Libre Comercio, continúa en la misma línea de integración subordinada de nuestro país a la economía de Estados Unidos y Canadá, pero profundiza ciertos aspectos que van a golpear de manera muy fuerte a las economías campesinas, que van impactando y que van a impactar sobre la producción de semillas, sobre la producción de alimentos, sobre la producción de medicinas naturales, sobre la utilización de plantas en la cuestión médica. Entonces, tenemos por un lado eso, pero por otro lado tenemos un conjunto de megaproyectos. Quisiera yo referirme a 3 de ellos, que desde nuestro punto de vista conforman uno solo, y tenemos la continuación de las políticas extractivistas en materia de minería y de energía. Quisiera referirme a cada una de ellas de manera puntual y establecer su relación con la pandemia del COVID-19. En primer lugar, el gobierno federal tiene como ejes centrales, ejes rectores de su política de desarrollo nacional, la implementación del llamado Tren Maya, del corredor transoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos y del proyecto Integral Morelos, el cual hay que señalarlo, López Obrador había dicho que era inaceptable cuando él todavía no era presidente, y siendo presidente le ha dado un impulso absoluto. Estos 3 proyectos, Tren Maya, Corredor Interoceánico y Proyecto Integral Morelos, desde nuestro punto de vista, son 3 cabezas de un solo monstruo. Ya en los sexenios anteriores se había hablado de este proyecto como Plan Mesoamericano, como Plan Puebla-Panamá, y actualmente lo reconstruyen o lo desconstruyen para presentarlo en 3 paquetes, o tal vez en 4 o en 5, ¿va? Por el momento en estos 3. Y tienen como fin estos megaproyectos, en la lógica, acorde a los intereses del imperialismo estadounidense, de acuerdo a sus intereses y prioridades geopolíticas en Norteamérica, reordenar fronteras, reordenar territorios y reordenar poblaciones. El proyecto Tren Maya contempla la construcción de 19 polos, por lo menos hasta ahorita, 19 polos de desarrollo. ¿A qué nos referimos con polos de desarrollo? A medianas ciudades que van a concentrar servicios, industria y agroindustria, según la vocación de cada uno de los lugares
y que se van a establecer en 19 de las estaciones del Tren Maya. Estos 19 polos de desarrollo, 19 ciudades en la península de Yucatán a partir de Chiapas, pues constituyen todo un giro en la política regional y en la política económica y en la actividad económica del centro y sur de México y Centroamérica. La idea es que estos corredores fijen población para frenar las migraciones de Centroamérica y del centro y sur del país. Y en el Istmo de Tehuantepec se habla de 10 corredores también, 10 corredores urbano-industriales, junto con las vías de ferrocarril, igual que en el caso del Tren Maya, y la construcción de una autopista que va a cruzar el Istmo de Tehuantepec. Proyecto, hay que decirlo, que tiene también como finalidad movilizar de manera rápida mercancías, mano de obra, materias primas, de un océano, el Océano Pacífico, a otro océano, el Océano Atlántico. Este es un proyecto ambicionado desde hace decenas de años, de décadas, por los Estados Unidos. Y al igual que el Tren Maya, pretende fijar población, pretende ser cortina para la migración del país, de México y de Centroamérica. Y por supuesto, pues van a ser, como lo estamos viendo en muchas partes del país, franjas o núcleos o espacios urbanos donde va a haber maquiladoras y donde los trabajadores tienen salarios muy bajos. Entonces, estos proyectos, por un lado, frenan la migración, establecen nuevas fronteras en ese sentido. Por otro lado, fijan población y reordenan territorios en el espacio de estos grandes megaproyectos. En tercer lugar está el Proyecto Integral Morelos, un gran proyecto de infraestructura que tiene como finalidad el desdoblamiento de la Ciudad de México hacia la parte oriente de Morelos, hacia Puebla y hacia Tlaxcala, con esta gran infraestructura que están desarrollando, sustentada en el uso del gas para producir energía eléctrica, y a lo cual se están oponiendo tenazmente las comunidades de esta región de Puebla y Morelos. Junto con estos grandes megaproyectos, tenemos la continuación de la minería. Se siguen otorgando concesiones y se sigue dando apoyo a las mineras para que sigan haciendo la explotación de nuestros territorios, y se sigue impulsando la producción y la distribución de hidrocarburos. Resulta esclarecedor el hecho de que este régimen, que se dice ajeno al liberalismo, al neoliberalismo, no haya dado vuelta atrás ni en una coma en las reformas estructurales del año 2014, cuando se genera un nuevo marco constitucional y legal para el aprovechamiento de los hidrocarburos. Y resulta tremendo que actualmente se le esté dando todo el impulso a la producción de energía a través del uso de gas. Específicamente,
tenemos conocimiento de que se va a dar entrada en la mayor medida posible al gas Shell, al gas producido mediante la técnica de fracking de Texas. Es decir, hay una clara intención de beneficiar a un grupo de empresarios petroleros, tejanos, cercanos además a la derecha más recalcitrante de los Estados Unidos, al actual presidente de ese país. Y todo esto se profundiza en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Es precisamente en este contexto en el que nos pretenden encerrar, en el que nos pretenden callar, que el presidente emite una serie de acuerdos sucesivos donde primero declara como prioritarias las industrias ligadas a los megaproyectos que pretende impulsar y declara prioritarios la ejecución de esos megaproyectos. En segundo lugar, emite un acuerdo por medio del cual, sin cumplir con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que están contenidos en la propia reforma constitucional que se hizo el año pasado, delega en el Ejército y en la Marina tareas de seguridad pública hasta el año 2024. Y en tercer lugar, está por ahí un acuerdo donde establece nuevos términos con relación a la portabilidad, es decir, a la interconexión, a la conexión de las empresas eólicas y productoras de energía mediante la vía solar. Les establece restricciones en aras de favorecer la utilización de combustibles fósiles. Nosotros no estamos de acuerdo ni con los eólicos ni con los campos fotovoltaicos, porque se han establecido en los territorios de las comunidades indígenas, despojando, engañando, dividiendo, provocando descomposición social. Pero que quede claro, tampoco estamos de acuerdo con el establecimiento de gasoductos y de termoeléctricas en los territorios de nuestros pueblos, porque son igualmente despojadores, destructores, pero además está muy claro que el uso del gas para producir energía es de lo más contaminante que existe. Entonces vemos que en ese contexto de la pandemia, el gobierno federal, los grandes consorcios que están interesados en estos megaproyectos, en estos proyectos extractivistas, pues han utilizado la inmovilidad que se generó en la sociedad para imponerlos de un modo más fácil. Es por eso que desde septiembre, desde julio, tal vez desde antes, diversas organizaciones y comunidades empezamos a reunirnos para ver cómo rompíamos este cerco y cómo modificábamos esta dinámica. Fue esta situación y el análisis de esta situación la que nos llevó a las actividades del 12 de octubre,
que fueron bastante exitosas en muchos estados del país y que tienen como una parte fundamental y culminante la toma indefinida por parte de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, protesta que ha ido creciendo porque a las exigencias muy puntuales de la comunidad residente, que prácticamente vive en la calle, se han sumado ya las exigencias de su comunidad de origen, de la comunidad de Santiago Mezquititlán, en el municipio de Amialco de Bonfil, en Querétaro. Y seguramente muchas comunidades más tendrán también que decir lo propio y lo suyo. Ya el día de ayer, un grupo bastante grande de la UCISONI, de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, de comunidades Ayuk, comunidades Mijes, a las que pertenece el actual director general del INPI, Adelfo Regino, tomaron también ya de manera indefinida el Centro Coordinador Indigenista de San Juan Huichicobi. Entonces, tenemos estas manifestaciones a las cuales tendríamos que agregar como un elemento relevante la iniciativa que están dando a conocer nuestros hermanos y hermanas zapatistas de salir al resto del mundo a denunciar lo que está pasando en el país, lo que está haciendo este gobierno de continuidad neoliberal y a mostrar que hay una resistencia en México, que las comunidades zapatistas están en resistencia y que pretenden hacer puente con aquellos y aquellas que se rebelan y resisten en contra del capitalismo en otras partes del mundo, en este momento, repito, tan grave para la humanidad. En ese momento en que se están derrumbando, se están destruyendo nuestras condiciones de vida, justamente porque hemos sido incapaces de detener este desarrollo capitalista salvaje y que en México sigue imparable. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que nos has dicho cosas muy importantes, medulares, que van al fondo de la cuestión. Por un lado, es decir, sobre todo cómo el capitalismo en general, pero en su faceta neoliberal en particular, y la destrucción de la naturaleza van aparejados, y cómo son los pueblos indígenas los que nos están poniendo el ejemplo, no solo de ver estas dos cosas interrelacionadas, sino de decir, tenemos que resistir. Simplemente sabemos que la naturaleza no va a aguantar mucho más si seguimos por este camino. Y por otro lado, tenemos que voltear a los pueblos indígenas para que nos enseñen sus modos de convivir a la naturaleza, que justamente no pasan por esta destrucción. Te agradezco mucho tus palabras y no sé si hay alguien que quisiera comentar algo más. ¿Cómo crees tú que las universidades puedan vincularse a estos modos de resistencia que ustedes están organizando? Ay, no pusiste Carlos, tu micrófono. me parece que tu micrófono está apagado. ¿Ya? Ya. Creo yo que en los últimos años, tal vez a partir de los años 80, ven que el modelo neoliberal empieza a tomar fuerza, primero en Inglaterra, en Estados Unidos,
en Chile y después en el resto del mundo, las universidades, no en su totalidad, pero sí en buena parte, la academia y la ciencia misma han sido cómplices. Sí. Este desarrollo demoledor que se genera a partir de la lógica de la ganancia capitalista. Creo yo que tendrían que repensarse las universidades y la ciencia misma. Tendrían que repensarse en una lógica totalmente distinta. Tal vez tendríamos que ser menos arrogantes, ¿verdad? Y pensar que se tiene que generar una relación nueva, distinta, desde la ciencia, desde la producción de conocimientos y saberes, con la naturaleza, con la madre tierra, pensando en un desarrollo nuevo, totalmente distinto, en el que se priorice la vida. Evidentemente, pues desde los años 80 y desde los 90, que se vivieron las grandes reconversiones en las universidades públicas, pues también hubo una reconversión, así como la que hubo a nivel de la industria, en el trabajo de los académicos, de las académicas y en la actividad de los estudiantes, ¿verdad? Creo yo que si pensamos desde las universidades, muchas veces hemos sido individualistas, hemos pensado en nuestras condiciones laborales, en nuestras condiciones de vida, y creo que tenemos que ser más sensibles a lo que está viviendo la sociedad, la profunda pobreza que vive la sociedad, y imparable de los ecosistemas de la madre tierra. Ya de muchos años antes, desde la matriz del pensamiento occidental, no es algo nada más de los pueblos indígenas, desde la matriz del pensamiento occidental ha habido críticas y ha habido discursos, y ha habido construcciones filosóficas contundentes en contra de esta racionalidad que se ha pretendido construir desde las universidades, ¿no? Y creo yo que habría que repensar varias cosas, porque sin duda alguna las universidades, si se vinculan a los grandes problemas sociales que estamos viviendo, si son críticos del poder, si son críticas del poder, y si reconstruyen su actividad, la forma en que producen, en que transmiten y en que extienden los conocimientos y saberes que generan, pueden producir o pueden ayudar, contribuir a avanzar en una lógica distinta. Nosotros decimos que tiene que ser forzosamente anticapitalista. Eso es lo que pudiera señalar. Muchísimas gracias y totalmente de acuerdo. Como bien señalas, hay por allí ya propuestas filosóficas, humanistas en general, antropológicas, etcétera, que justamente están intentando abrir estos espacios dentro de las universidades, y pues una de las cosas que podemos hacer es contribuir como profesores y como alumnos a que avance esto mismo. Bueno, igual les recordamos a quienes están siguiendo la transmisión que pueden poner sus preguntas por ahí por Facebook, y
Y bueno, nosotros acá les damos lectura, ¿no? Les invitamos a hacerlo para abrir más el diálogo. No sé si por ahora hay otra pregunta ahí en Facebook o alguien aquí incluso en Rivendell pues quisiera hacer alguna intervención. Alguien pregunta por ahí en WhatsApp algo de lo que ya hablaste, Carlos, pero quizás valga la pena insistir. ¿De qué manera se percibe la cuarta transformación en torno al futuro de los pueblos originarios? Me parece que se fue la señal de Carlos. Se fue la señal de Carlos, sí, cierto. Perdió la señal, sí. Bueno, tenemos... Podríamos, digamos, hay una pregunta por ahí de Claudio, esperamos de todas maneras sacarlos a que regrese. Pero es una pregunta un poco más para nosotros. ¿Qué propuestas tenemos los académicos para, de una manera más activa, constante, organizada y directa, apoyar las luchas del EZLN, del CNI, en particular las ocupaciones Ayub, Otomí, en este momento de pandemia, de un modo al que nosotros también podamos estar organizados? Creo que ese es también, digamos, es una pregunta importante que justamente el hecho de querer hacer esta última sesión invitando, digamos, a que nos contaran lo que está pasando allá, lo que están viviendo, la manera como se están organizando, nos permitiera pues como generar este espejeo que Claudio pregunta de manera como muy, muy clara, ¿no? Seguramente tenemos la intención de reunirnos en 2 semanas para tener una última sesión en donde juntemos muchas de las cosas que estuvimos viendo en estos foros y poder ver si hay manera de organizarnos o de seguir participando de modo más activo en esto que estos foros nos permitieron mirar, ¿no? Y creo que una de las preguntas centrales es si tenemos manera de colaborar de manera más directa con estos movimientos o con estas resistencias concretas muy actuales, muy presentes, digamos, de estos días y que tienen muchas aristas en las que podríamos apoyar. No sé también si podríamos comentar mientras, Eric, la rifa que se está haciendo, que es una manera en la cual un colectivo de la UAM, que ahorita Eric nos puede explicar, pues están apoyando. Si quieres, Eric. Bien, bueno, ya volvió Carlos, ¿sí no importa? No importa, yo creo que está bien que de una vez des la información y que platiques un poco lo que están haciendo. Vale, pues sí, formo parte de un colectivo de alumnos de la UAM Coajimalpa, que organizamos una rifa en apoyo al Congreso Nacional Indígena, justamente por esto que ya mencionaba Carlos, ¿no? Pues sabemos que no solo aquí, sino en todos los lugares están agudizando los problemas y que estos nos golpean de forma distinta. Y también por lo que representa la lucha del SIG-CNI para el país en general y para los pueblos, es que decidimos pues organizar esta rifa. Para nosotros el CNI es una guía en medio de toda esta crisis que ya mencionaba Carlos, no solo sanitaria, sino también ambiental y humana en general, ¿no? Pensando en la violencia que asedian al país. Como los compas del CNI han anotado en otros lados y también Yasna ya, pues la colonización y sus efectos no pararon con la conquista, y pues una prueba de ello es esta precarización sistémica que ataca el mantenimiento de las autonomías de los pueblos indígenas, como ya nos decía Carlos hace un rato, ¿no? Y también, bueno, lo vemos en el lugar que ocupan social, política y económicamente. Entonces, pues creemos que es importante que cada uno desde su sitio, pues trabaje en revertir los efectos, pues, del colonialismo y del capitalismo y acabar con las violencias que tienen vigencia todavía. Lo que creemos es que es urgente y necesario que cualquier sector de la población pueda comprometerse con otras causas
ese sostenernos que viene en el grabado. Ya Claudio ponía por ahí en los comentarios el link donde viene toda la información de la página del CNI y también el cartel. Ese sostenernos pues también exhorta al reconocimiento de nuestras interdependencias, ¿no? Que como ya decía Violeta, también es algo que nos enseñan los pueblos indígenas. Creemos que es importante entonces que como humanidad reivindiquemos esas relaciones y que pues nos descolonicemos, ¿no? Parte de ello para nosotros es aprender a mirar y reconocernos en los otros y otras, ¿no? Y en ese sentido creemos reconocimiento de nuestras interdependencias, ¿no? Que como decía, que en ese sentido los pueblos indígenas pueden ser un buen espejo donde podamos mirarnos, ¿no? Y con ellos y gracias a ellos, pues mirar todos los resabios de la colonización que permanecen en nuestras estructuras sociales, políticas y también en nuestra mente, y que a veces nos impiden ver las injusticias de las que muchas veces somos parte, ¿no? O formamos parte. Y ya sobre la rifa formalmente, bueno, pues ahí está toda la información en el link. Estamos rifando 100 linograbados. Nuestra intención es vender 300 boletos. Llevamos poco menos de la mitad. Todo lo que se recaude será entregado al SIG-CNI y bueno, pues ojalá que tengan las posibilidades para participar y para compartir la información. Vale, gracias, Eric. Pues sí, la rifa de la que menciona está ahí en los comentarios de la transmisión en vivo. Lo puso el compañero Claudio. Entonces, pues bueno, para que le den una checada, si pueden apoyar o incluso solo compartir, pues bueno, se agradece mucho, ¿no? Carlos, también por ahí por WhatsApp preguntan, ¿de qué manera se percibe la cuarta transformación en torno al futuro de los pueblos originarios? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ya te vimos. Nada más lo que no puedo es iniciar video. Ya creo que ya había querido. Ya, ¿verdad? Ya te vemos y te oímos. Sí, como ya lo comentaba antes, nosotros percibimos que hay una continuidad en el actual gobierno con respecto de los otros gobiernos con relación a los pueblos indígenas. Vemos la continuidad del régimen neoliberal en lo que tiene que ver con las comunidades indígenas y sus territorios. Se trata de una suerte de continuidad histórica que vendría desde por lo menos el siglo XIX, cuando México se conforma como nación independiente y que nace no solo negando la existencia de los pueblos originarios, de los pueblos y comunidades originarias, sino generando una serie de políticas liberales para producir su destrucción, para asimilarlos, en el mejor de los casos, para asimilarlos como ciudadanas y ciudadanas. Que más bien la regla común de conservadores y liberales fue la destrucción, el exterminio de los pueblos originarios, lo que vimos y conocemos de manera muy cruenta en el norte del país, pero que también aconteció en el centro y en el sur y en todas partes de este México. No es casual por ello que el presidente de la República impulse estos proyectos de desarrollo, estos grandes megaproyectos, y se diga admirador del liberalismo, se reconozca como liberal y ferviente juarista,
porque estamos en una misma lógica discursiva, por lo menos desde que se constituye México como nación independiente, si no es que desde antes. Las constituciones sucesivas que ha tenido este país, la de 1824, la de 1857 y la de 1917, con todas sus profundas modificaciones que ha tenido, están en esa lógica liberal, y López Obrador es continuador de ese discurso liberal, pero además está asumiendo, sin quererlo decir, en sus políticas concretas, en sus grandes megaproyectos, en sus alianzas con los empresarios, en sus acuerdos con Trump, todas las políticas neoliberales que en los últimos 30 años han permitido la destrucción de los pueblos y comunidades originarias. Es por eso, y con esto concluyo, creo que ya llegó la compañera Yasna para que pueda platicarnos. Es por eso, y en esta lógica, que el presidente construye o amplifica discursos imaginarios en torno a Lucas Alamán, discursos imaginarios en torno a Benito Juárez y el liberalismo, y últimamente en torno a la guerra de conquista, a la caída de México Tenochtitlán, con relación a los 500 años de la conquista de México, en una lógica discursiva muy pobre, muy limitada, que básicamente se reprodujo hace muchos años en los libros de texto de la primaria, y que a muchos de nosotros que ya tenemos canas, pues nos tocó leer y estudiar, y que después fue abandonado, pero que él sigue conservando, y que me recuerdan, cuando lo escucho, me recuerdan esas tesis colonialistas y profundamente racistas del México mestizo, de las concepciones vasconcelianas, ¿verdad? O vasconcelistas, en torno a las razas y en torno a la supuesta raza cósmica, que, como decía en un principio, son discursos imaginarios que se han construido en un país profundamente colonizado y colonizado de manera permanente, y en el cual decíamos y hemos dicho como Congreso Nacional Indígena, existe una guerra de exterminio continua que no concluye. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues queremos dar la bienvenida a Yasna Aguilar, que después de muchas contingencias logró unirse a nosotros, y pues nos da mucho gusto que estés aquí. Es un verdadero placer y un honor. Le preguntábamos a Carlos, y de eso estuvimos hablando un ratito, ¿cómo piensas tú que la pandemia ha afectado de forma particular la construcción de comunidad en los pueblos originarios, y cómo se ve esto frente, pues, justo a los proyectos del gobierno y del neoliberalismo? Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias por la paciencia y bueno, por la invitación. También estoy muy emocionada de poder estar aquí compartiendo algunas ideas en torno de esto tan extraño que está pasando. Yo creo que si hace un año o hace 2 años nos hubieran dicho que esto iba a ser, parecía como de alguna película de ciencia ficción, ¿no? Como que un virus sí podría. Sin embargo, pues ya nos lo habían dicho muchísimas veces que uno de los mayores amenazas a la humanidad eran estos entes tan pequeños como son los virus. Y hay varias discusiones sobre cómo las condiciones que fueron necesarias para que saltara, digamos, a la humanidad, pero es interesante ver cómo una estructura tan pequeña que roza como los
límites entre lo vivo y lo inerte, como puede ser, o todas las discusiones si un virus está vivo, qué tipo de ente es, si un ser tan minúsculo, por así decirlo, desnude todas las carencias y magnifique y ponga de relieve los problemas que ya había de las macroestructuras. Yo creo que es como una de estas sustancias que hace que ciertas otras se vean más. Y yo creo que, bueno, sabíamos que el capitalismo y el mundo como está ordenado en la actualidad estaba a punto de colapsar con la crisis climática. O sea, la crisis climática está ya comenzando a suceder y que eso iba a poner justamente en crisis que ya tenemos como las crisis humanitarias en contextos de migración, el asunto del acaparamiento y la explotación de territorios que pertenecen a pueblos indígenas, es decir, casi todas las problemáticas, las luchas tenían que estarse enmarcando en, digamos, en esto de la crisis climática. Sin embargo, habría que ver, creo que sería para otro análisis, qué tanto digamos, el virus se debió a estas condiciones. Y bueno, en vísperas, digamos, del cambio climático, algo sucedió que es el coronavirus. Y el coronavirus llega en un sistema en el que hay más de 145 millones de personas en el mundo con diabetes, después de una muy clara explosión de la diabetes, muy relacionada con el tipo de alimentos consumibles o ingeribles. No me gusta llamarle alimentos, sino productos ingeribles y consumibles, el que está atravesado por el capitalismo, ¿no? Con muy bajo valor nutricional, lleno de azúcar, etcétera. Y bueno, por un lado se pauperiza o hay una desnutrición, por así decirlo, por diabetes. Y eso hace que sea una cámara de eco del virus, o sea, lo magnifica todo este sistema en el que estamos, agudiza. Y claramente las pandemias van a afectar mucho más a las poblaciones o a los segmentos de la población que ya estaba en una situación, digamos, vulnerable por el propio sistema, como son las personas que, digamos, que no tienen acceso, por ejemplo, al agua potable, que no tienen acceso al sistema de salud, etcétera. Es decir, lo pone de relieve lo que estaba mal y ahí lo pone urgentemente. En el caso de los pueblos indígenas, el mayor reto que hay, sigue habiendo, es el neoextractivismo. Entonces, sabemos que parte del mundo, como lo conocemos, la existencia de países de primer mundo, como se les conoce, y países de tercer mundo, pues obedece a quienes fueron los beneficiarios del sistema colonialista, del sistema esclavista, de la esclavitud, ¿no? En ese sentido hay un nuevo, dado que el capitalismo necesita y está en estos, digamos, tiempos, necesita, el capitalismo tardío sobre todo necesita de muchos insumos para poder producir, para poder tener más consumo, para que la economía pues crezca como es funcional al sistema. Y esos insumos se están agotando porque los insumos son finitos. Y la mayor parte de esos están resguardados en pueblos que tienen territorios bajo su dominio, por así decirlo, que están en territorios que van a estar defendiendo, porque su noción de territorio es distinta, porque ese territorio o esa tierra les hace posible la vida. Entonces van a estar combatiendo abiertamente, obviamente, por ejemplo, las mineras, porque minería a cielo abierto y toda la contaminación del agua derivada de minería, pues va a afectar la posibilidad de vivir, ¿no? En varios casos donde se ha resistido, en el caso de los valles de Oaxaca, una gran preocupación era la contaminación de las fuentes de agua por los líquidos desechados por las mineras para separar minerales. Eso tiene un impacto porque va a enfermar a la población infantil, va a enfermar a las personas y va a ser imposible vivir ahí, imposible tener una vida digna. Entonces hay una lucha contra, digamos, contra esa
ese nuevo extractivismo que por medio del Estado va a estar concesionando en los territorios de los pueblos indígenas. Y es bastante impresionante cómo esto es generalizado. O sea, podemos ir a Guatemala, podemos ir a casi cualquier pueblo indígena del mundo y va a haber por medio del Estado casi siempre concesiones o figuras. Está lo del caso de Standing Rock en Estados Unidos. Es decir, casi todos los pueblos, lamentablemente los pueblos indígenas donde todavía hay, digamos, han mantenido otra noción de territorio y un territorio, unos ecosistemas un poco más equilibrados, estamos como en ese proceso, que es un proceso ya de por sí, digamos, racismo estructural, etcétera. Tener que resistir a esos procesos es muy desgastante. Es en ese contexto en el que llega el virus, pero lamentablemente este virus no está deteniendo esos proyectos no extractivistas. Y yo creo que en ese sentido, la respuesta de las comunidades y de los pueblos indígenas ha sido muy distinta. O sea, estaba viendo lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con los varios pueblos indígenas que han sido muy golpeados en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ha sido muy distinta a la respuesta, por ejemplo, de las comunidades mayas en la península. La respuesta, o sea, no es posible, creo, hacer una generalización sobre los tipos de respuesta. En el caso de la Sierra Norte, en donde me encuentro, la organización comunitaria, que es la que siempre ha estado ahí activa, ya sea por deslaves, por lo que pase, el primero que reacciona es esta organización altamente rutinizada que lleva ahí 500 años, digamos, que ha sido posible, ha hecho posible pues la resistencia y la vida, es la que ha reaccionado y ha reaccionado de diferentes maneras. En algunos casos cerrando las comunidades, en otros casos, aunque no cerrando, incluso en contextos donde había mucha incredulidad, porque claro, hay una larga tradición de que las políticas oficiales normalmente siempre hay que desconfiar de ellas, ¿no? Porque te ofrecen un programa y resulta que ese programa redunda hacia la privatización de la tierra comunal, ¿no? Y llegó como forma de programa. O llegó como forma de captación de bonos de carbono y terminó siendo la privatización de los bosques. Entonces, obviamente lo que indica el oficialismo, el gobierno, pues siempre se toma como por lo menos con un granito de sal. Entonces, incluso en las comunidades en que ha habido incredulidad al respecto, cuando se han presentado casos de COVID, ahí se practica lo que en estas áreas se llama reciprocidad profunda, una cultura de la reciprocidad. Ya se me... Sí, ser recíproco, en estas economías de reciprocidad que se activan, por ejemplo, ante una muerte, ante un funeral, ante algún problema, se activan también aquí para ofrecer opciones de, podemos saber, por ejemplo, tengo yo la certeza de que si me da COVID voy a tener una red comunitaria, una red familiar, una red en mi comunidad que no va a ser imposible o que va a ser posible que pueda transitar la enfermedad o si muero por ella tener un entierro digno, ¿no? Y que no me va a faltar alimento, etcétera. También otra cosa importante en la parte positiva creo que tiene que ver con que ha habido un mayor control, en el caso de Galatao, por ejemplo, en la Sierra Juárez, de los territorios. O sea, eso ha dado como, nosotros vamos a decidir, aun cuando desde el gobierno había determinado que ciertos municipios ya podían abrir o ya podían estar en cierto semáforo, las propias comunidades han decidido si sí o no. En ciertas comunidades, por ejemplo, ha habido un mayor control de la actividad económica de las autoridades comunitarias. En otras comunidades incluso han controlado los precios para que no se disparen o en otras comunidades la propia autoridad ha ido a traer productos que sí son necesarios de fuera de la comunidad para tener los precios a cierto nivel. En otros casos hay un cierre total, ¿no? Un control de esa parte de la salud, porque la idea es un poco que, así como nos han dicho, quédate en casa, quédate en nuestra comunidad, nuestra casa se convierte en nuestra comunidad. Y eso tiene otra ventaja y es que el encierro se vive muy distinto. No tenemos la presión de los alquileres, que en el entorno urbano es una presión muy fuerte. Aquí no hay presión de alquileres. Y digamos,
una casa es mucho más compleja, ¿no? Normalmente incluye o una milpa o un huerto o por lo menos un patio. No hay una barda entre propiedad y propiedad que haga del encierro el encierro dentro de un departamento. Es decir, tienes la opción de quedarte en tu casa, implica pues quedarte más o menos a una rutina más o menos igual en la que tienes que ir a dar de comer a los animales, ir a la milpa, etcétera. Porque tu entorno, el entorno de cómo se entiende el hábito, el entorno habitual va a ser más grande. Sin embargo, ¿cuáles son, digamos, los mayores retos y problemas que veo? Unas es que sabemos de primera mano que no vamos a ser prioridad para el sistema de salud. Cuando ahorita en nuestro entorno está empezando a llegar el COVID, la primera ola. O sea, hemos estado como muy lejanos, digamos, o ha sido muy escaso y hemos tenido esta posibilidad de estar un poco en esta tranquilidad, digamos, ¿no? Pero ahorita está empezando a suceder. Esperemos que no sea de un impacto tremendo. Pero ahorita que está empezando a suceder, se han activado esas redes, pero también es cierto que sabemos que no vamos a ser prioridad. Sabemos que no tenemos una ambulancia, sabemos que no tenemos en la clínica los suficientes recursos y no es la primera vez, o sea, estructuralmente no hemos tenido esa prioridad para el sistema de salud. No hay una red de intérpretes, por ejemplo, que pueda atender a personas que puedan decir por lo menos sus síntomas. O sea, eso no existe en el sistema de salud, ni siquiera en los hospitales que están dentro de nuestros territorios. Y si ya la falta de intérpretes en el sistema de salud ha agudizado problemas como violencia obstétrica, etcétera, pues en este caso eso se va a hacer mucho más grande. La infraestructura para lo necesario para enfrentarla tampoco está. Otra parte muy importante es que se ha puesto en crisis instituciones comunitarias fundamentales como son la fiesta. La fiesta no solo es, como a veces desde fuera dicen, están pobres y encima gastan, ¿no? Entonces hay una visión muy racista sobre nuestras fiestas, pero tiene un sentido y un sentido muy importante y necesario para continuar con este tipo de organización. Y las fiestas se han suspendido, ¿no? Es muy extraño para mí, por ejemplo, saber que hay por lo menos 2 fiestas muy grandes en las que podemos estar bailando en comunidad toda la noche, o sea, que tienen una función también necesaria del ocio y que reparten y ponen en juego las estructuras de organización, de reparto de económico, etcétera, y no estarlo haciendo. También es verdad que los rituales asociados a la muerte, que son culturalmente fundamentales, no se está pudiendo aplicar de esa manera, por ejemplo. Y eso es muy duro, o sea, porque tiene una función en la salud mental de las personas que están en duelo y eso está cada vez más deteriorado. También está el asunto de la música. La música, la escuela de música y las bandas comunitarias son un asunto, una cosa fundamental para las comunidades mijes y pues ha sido muy limitado que puedan funcionar y que se pueda reproducir. Entonces un pueblo sin música, cuando casi todos los días escuchamos música por los ensayos, por los eventos, por lo que sea. También los músicos son embajadores, la banda de música es como una especie de embajada que va a otras comunidades en ciertas fechas y se hacen intercambios musicales que mantienen activas las relaciones intercomunitarias. Tampoco se han podido hacer. Y bueno, tenemos en la tradición oral muchas historias que nos cuentan de otras pandemias, ¿no? Por ejemplo, a través de mi abuela me han contado y la gente mayor cuenta de la epidemia que creo yo por las fechas debió haber sido la de la influenza española y como la gran mortandad que hubo en esa época, pero también ciertas lecciones que se aprendieron de esas pandemias, ¿no? Una, el hecho de que intentar ser egoístas en este contexto no es nada aconsejable, es decir, para apostar por la vida no va por ahí, dado que necesitamos de otras personas para acercarnos a alimentos, para acercarnos lo necesario, ¿no? El agua, los rituales por lo menos básicos y el enterramiento, por ejemplo, y repartirnos los recursos que haya de alimentos, etcétera. En ese sentido, creo que también este virus pone en crisis la idea del individuo como
la idea fundamental para el liberalismo, ¿no? La idea de ciudadano como individuo. Y es que se ve claramente lo interrelacionados que estamos las personas, en el sentido de que el hecho que yo me cuide, que yo use cubrebocas, que me lave las manos, que tenga los cuidados, puede repercutir por un efecto de cadena en que tal vez la abuelita de alguien que yo no conozca no se infecte. Y el hecho de que otras personas cumplan esos protocolos impide que mi mamá adquiera el virus, por ejemplo. Entonces, el virus grita que esto es comunitario, que esto es interrelacionado y que la respuesta tiene que ser una respuesta colectiva. Creo que eso lo tenemos muy ensayado como una estrategia. O sea, todo lo que hemos enfrentado, alegrías y desgracias, y es bien ensayado y efectivo en el sentido en que tal vez está codificado bajo la idea del uso y la costumbre. Es costumbre que así se haga, pero esa es costumbre está forjada a la luz de la experiencia de 500 años de que todo lo que ha sucedido, contra toda evidencia, contra todas las calamidades, atentados, etcétera, las hemos podido superar por estas pequeñas estructuras que por ser muy pequeñas son bastante resistentes. Somos un conglomerado de pequeñas estructuras que tenemos asambleas como máximos órganos de gobierno que pueden ir determinando qué es lo que hay que hacer para mantener la vida. Y en este contexto, ahorita en mi comunidad que estamos empezando este proceso, enfrentando este COVID, en estas diferenciaciones, en estas circunstancias estructurales, sabemos que no tenemos el sistema de salud, no somos prioridad, pero nos tenemos, ¿no? Y creo que, bueno, en esa, digamos, en ese filo entre la vulnerabilidad y la fortaleza nuestra, la vulnerabilidad estructural, pero la fortaleza propia de esas estructuras, es que estamos enfrentando este COVID, ¿no? Sí, Alejandro. Carlos se tiene que ir. Gracias, Yasna. Y ahorita despedimos rápidamente a Carlos, que se tiene ya que ir. Te agradecemos mucho, Carlos, habernos dado el panorama que nos ofreciste, que fue muy, muy rico. Yasna ya ahora nos ha abierto otras preguntas que ahorita retomaremos. Seguiremos quizá en contacto, te buscamos después porque sí nos interesa mucho. Por ahí preguntaba Arturo en un estudiante que cómo pueden los estudiantes participar de manera más cercana y activa en apoyo al CNI y a las comunidades indígenas. También Claudio nos hacía la pregunta de nosotros qué podemos hacer o cómo podemos responder académicos, estudiantes, la universidad. Y bueno, nos gustaría poder ver en qué medida podríamos aportar a la situación en la que están ustedes ahora. Entonces te queremos agradecer y bueno, te buscaremos para ver si podemos establecer algunos apoyos y reflexionar un poco con ustedes esto que nos invitabas a pensar pues tratar de repensar algunas de las prácticas en la universidad, que creo que nos dejaste también muy provocados, sacudidos y bueno, y pues sí nos gustaría hacerlo pues en paralelo con ustedes, ¿no? Y en diálogo y tratando de ver en qué nos podemos enlazar. No sé si quieras decir alguna cosa más, o bueno, pues te agradecemos mucho la participación. Sí, igualmente de mi parte agradezco la invitación que nos hicieron. Me dio gusto escuchar a la hermana Yasnaya dando su comentario. Me pareció muy importante lo que dice de las fiestas. Acá en la comunidad en la que vivo le dicen el pueblo de la fiesta eterna, porque tenemos todo el año tenemos fiestas y ciertamente ha sido un golpe tremendo para el funcionamiento de las comunidades. Qué bueno que haces esa reflexión. Acá nosotros tenemos cargos importantes dentro de la comunidad y pues hemos tratado de sortear, ¿va?, las prohibiciones que vienen tanto de la jerarquía eclesiástica como del gobierno, porque nos llegan de los dos lados, de las dos partes. Y sí hemos tenido que buscarle el modo, una intervención importante. Muchas gracias por haberme invitado, muchos saludos
y quedamos comunicados con todos ustedes y con la compañera Yasnaya. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, pues continuamos. A ver, espérame tantito, porque yo quería retomar algo de lo que dijo Yasnaya. Estábamos hablando con Carlos de cómo las universidades han sido cómplices en las universidades y la ciencia, nos decía él, han sido cómplices en esta manera de ver a los pueblos originarios, de someterlos, de tratar de integrarlos, en ese sentido han sido además cómplices del neoliberalismo. Y dice que entonces, como decía Alejandro en una intervención muy provocadora, nos dice Carlos, que tenemos que aprender en las universidades a pensar con otra lógica. Y justamente esta intervención tuya acerca de las bandas, la organización comunitaria, las fiestas, los rituales, etcétera, nos hace ver muy importante la de la economía de reciprocidad y estas enseñanzas que le dejaron la pandemia, que les dejaron otras pandemias a tus ancestros, cómo el individualismo hay que ponerlo en jaque o se tiene que poner en jaque y en estas circunstancias que estamos viviendo de aceleramiento del cambio climático, y que en particular ustedes tienen experiencia de cómo poner ese individualismo en jaque, y eso es pues una de las cosas que creo yo que como universidades tenemos que aprender a ver en otros lugares, a buscar el conocimiento y las experiencias, no nada más en los libros, sino justo en estos pueblos que han logrado resistir. Entonces, nuevamente agradezco mucho tu participación y Eduardo te iba a hacer una pregunta. Bueno, no sé si primero quieres comentar lo que dijo Violeta, igual para no fraccionar ahí. Bien. Bueno, yo creo que, o sea, más bien yo creo que lo que ha jugado en contra de la academia y de las universidades ha sido la idealización. Es decir, yo sí pienso que todo grupo humano y toda estructura humana pues va a reflejar las estructuras a las que responde su creación. En ese sentido, sorprende que sorprenda que la academia haya sido o las universidades hayan replicado estructuras colonialistas, puesto que vienen de una, de una tradición de tal tipo. Entonces, más bien, yo creo que la pregunta o lo que se espera, yo creo que tiene que ver con una idealización previa. Pero si la pensamos como un elemento más de las relaciones colonialistas, pues se explica perfectamente. Ahora, tiene ventajas en el sentido en que se puede reflexionar, dado que una de sus funciones es esa, reflexionar y estudiar su propio quehacer. El acercamiento de la academia y de las universidades hacia los pueblos indígenas pues viene de una tradición muy antropológica. Y siendo así, pues ha tenido de objeto de estudio a los propios pueblos. Y justamente ha ido cambiando, pues la Real y Pontificia Universidad de México tenía cierto tipo de funcionamiento y la universidad, la UNAM, por ejemplo, las universidades en sí responden a un programa nacionalista del Estado, de tal manera que muchas de las cosas que se investigan responden a esa política. Dentro, la inclusión de opciones para hacerla diversa, pues han sido muy pocas. Primero, pues es el asunto del género, ¿no? Es relativamente reciente la participación de las mujeres en esas estructuras. El asunto de pensar y de investigar y reflexionar ha sido sobre todo masculino. Y para pueblos indígenas, pues mucho menor. Ahora creo que el promedio de las jóvenes que tienen acceso a educación superior que provenimos de pueblos indígenas es menor al 2%. Cuando yo entré a la universidad era menor al 1%. No de entrar ya a la UAM o a la UNAM o al POLI, de entrar a cualquier tipo de educación superior. Es decir, es muy poco. En ese sentido,
pues entonces no va a ser un poco complicado si no hay una diversidad de voces, de procedencias, si no se abre a clase, género, etcétera, pues va a ser difícil hacerla diversa y por lo tanto poder cuestionar ciertos paradigmas de cómo se hace esa investigación, cómo se hace esa educación, sigue siendo altamente elitista. Entonces, no podríamos esperar otra cosa, ¿no? Yo creo. Pero en ciertos momentos hay ciertas personas, digamos, esto estructuralmente. Personalmente tengo muy buenas experiencias con muchas personas de la academia, también como muy malas. En ese sentido, sí habría que hacer tal vez más que tender los puentes o los lazos, un autoexamen, ¿no? O sea, muy fuerte que pues haga una crítica profunda a esos quehaceres, en qué medida han sido cómplices estructuralmente hablando, ¿no? Estructuralmente hablando. Y ver cómo podríamos entonces tal vez tener otro tipo de, o sea, tener la universidad, a los académicos y a todo ese sistema, el Sistema Nacional de Investigadores, los estímulos, o sea, todo eso como un objeto de estudio. Cambiar la mirada antropológica ahora hacia allá, no sé, devolverla, ¿no? Pero eso se ve un poquito lejano, pero yo creo que se pueden crear como pues algunos espacios de intercambio, de interlocución, y yo creo que mucho eso a nivel de pequeñas comunidades. Cambiar las estructuras pues va a tomar un tiempo, pero pues hay que empezar a nombrar estos fenómenos, ¿no? Entonces, no me extraña, no me extraña ya tanto viéndolo así, porque no esperaba menos, ¿no? de la academia, más que pues que fuera el reflejo de lo que es, y que es pues de una tradición colonialista. ¿Por qué habríamos que esperar algo distinto? Más bien vamos a hacer algo distinto, ¿no? Vamos a hacer algo distinto. Y Muchas pues gracias. incluso bueno, como estudiantes también, ¿no? Como nos cuestionamos estas cosas, creo que también, al igual que tú, tenemos ciertas muy buenas experiencias con ciertos docentes y otras que pues no contribuyen a reflexionar en torno a cómo la academia opera acá. Yo tengo una intervención muy pequeña que se aleja un poco de esta cuestión de la universidad, pero por ahí vi que Araujo, si quieres, mejor. Sí, en realidad no es tanto mi opinión, sino de nuevo Claudio, un poco en esta misma lógica de la universidad, pregunta, Yasnaya, ¿cómo se puede conseguir tus libros para asegurarnos que estén disponibles en las bibliotecas universitarias y comunitarias en el DF? De alguna manera, en efecto, tus publicaciones son un recurso para repensar un chorro de cosas y repensar la manera como hemos narrado, entendido, contado a la nación, el lugar que ocupan las naciones o pueblos indígenas, en fin. Entonces, él pregunta eso, ¿cómo podemos asegurar que las bibliotecas tengan tus libros? No sé si es una pregunta para ti o para nosotros como parte de la universidad, pero de todas maneras te la abro. Y otra pregunta, dice que, bueno, en vista que se han abierto muchas oportunidades para aprender lenguas originarias en línea en esta pandemia, ¿cómo verías eso? ¿Que tienes algunos cuestionamientos éticos, políticos? ¿Consideras que son fundamentales para los que no somos hablantes de las lenguas originarias antes de comenzar a aprender una lengua? O si ya están tratando de aprender una lengua originaria. Digamos, ¿cuál sería tu opinión a que aprendamos lenguas originarias los que no somos hablantes? Y bueno, pues esas dos quería dejar. Me gusta mucho esta propuesta tuya o esta idea tuya de no sorprendernos ante ciertas dinámicas que son más esperables. Es una manera de demostrar que a veces la reflexión crítica se hace muchas bolas en sí misma cuando hay algo que más bien hay que empezar a hacer de otro modo. No sé si quieras comentar algo de estas preguntas de Claudio y bueno, luego ya le dejamos a Eduardo la pregunta. Muchas gracias. Qué generosos con eso de los libros en plural. En realidad, he publicado un libro con una editorial como anarquista, autogestiva más bien, en Chiapas, que se llama La Resi.
Me gusta mucho como ese esquema de publicación y más bien es cuestión de escribirles y lo demás como que son cositas sueltas que están por aquí, por allá. Y bueno, creo que pronto tendremos un libro sobre diversidad lingüística, entonces pues ya les pasaré. Pero es pues nada más escribir a la resi, laresi.taller@gmail.com y ya se los mandan. Y es un proyecto muy bonito de edición, entonces creo que vale la pena, digamos, estar en contacto con ellos. Y pues muchas gracias por eso. Y en cuanto a los cuestionamientos éticos, yo creo que ese es como un problema, no un problema, un fenómeno muy interesante. Y es que, dado que si consideramos que para 1820 el 70% de la población habla una lengua indígena, o sea, 70% es abrumadoramente un país indígena, y ahorita somos el 6.5%. ¿Qué pasó ahí, no? O sea, ¿qué pasó con ese 70, pues 65, 64% de la población? Bueno, pues pasó que o bien las desaparecieron, como varios pueblos indígenas, porque hay toda esta idea de no, es que el colonialismo, los españoles, y aquí no hubo, en México no hubo genocidio, los ingleses sí, hubiera sido peor porque ahí mataron a todos. Bueno, pues es que en México también hubo, ¿no? Por eso en el norte no hay muchos pueblos indígenas, no es porque hayan desaparecido así, por ejemplo, con la rebelión de los Pericús en Baja California Sur, pues se desapareció totalmente a la población y así muchos pueblos indígenas. Hacia Mesoamérica, lo que se hizo, el proyecto, digamos, del Estado mexicano fue desindigenizar a la población por varios mecanismos. Una es haciendo que no se identificaran ya como indígenas, o sea, también con la migración hacia las ciudades, lo que se hizo no es que haya una mezcla genética, porque el mestizaje a estas alturas toda la humanidad es una mezcla genética, no hay persona que no, entonces todos seríamos mestizos y punto, pero no es así. Es más bien un proyecto político, ya no me identifico como mije, sino ahora como mexicana, con esta nueva identidad creada por el Estado. Fíjate que ahora te catafixio tu identidad mije o purépecha, la que sea, por medio de mucha presión racista de deja de hablar tu lengua, identifícate con esta nueva identidad que estoy creando. Y mira, es esta, es la mexicana. Pero esa identidad mexicana que no existía, que la crea y le impone al Estado mexicano con mucha violencia, está hecha por un lado, de una necesidad de blanqueamiento, ¿no? Hacia allá, entre más hacia lo blanco es el mestizo, por esas categorías de moreno claro, mejor. Y además, lo que te ofrece en esa nueva bebida, así, toda un shake ahí, un licuado, es que agarra un poquito de aquí, un poquito de allá, entonces agarra que el mariachi de Occidente y la china poblana de acá y los textiles de Oaxaca y crea un batido y hace que te lo tomes. Y ahora te identificas con eso. Y ese batido ya es indistinguible. Ya la población mexicana, por más que llevemos 500 años aquí, ya no distingue si eso es un huipil chinanteco, así eso es un traje ismeño. Le da lo mismo, porque eso es vestimenta mexicana, ¿no? Folclor. Entonces ya no hay una identificación, aunque sean radicalmente distintos, un huipil triqui de Copala del traje tradicional ismeño. O sea, nada que ver, pero en esto sí. Entonces, al meterlo ahí, como está la idea del mestizaje, entonces todos podemos abrevar de eso. Yo me puedo disfrazar de china poblana el 15 de septiembre porque son mis raíces. Pues yo vine de ahí, o sea, yo vengo de ahí, entonces tengo derechos sobre eso. Es por eso que el mestizaje oculta muy bien el racismo y oculta muy bien la apropiación cultural indebida, porque estoy abrevando de la cultura mexicana. No estoy despojando, no, es mi cultura. Pero al mismo tiempo no quiero, ¿no? Entonces, el mecanismo mayor de desidentificación fue las lenguas. Para el Estado mexicano fue fundamental quitar las lenguas porque hasta la fecha es el criterio que utiliza para que, sin lugar a dudas, alguien sea indígena. Porque como está esta idea del mestizaje, que es en realidad población indígena que ya fue desidentificada con sus pueblos indígenas, entonces no tendría cómo contarlo, no está como en Estados Unidos la cuota de sangre, no puede, ¿cómo va a contar a población indígena? Porque entonces muchísima gente, si lo hace por color de piel, pues todo mundo se categoriza así. La ley dice que basta con la autoadscripción, basta que una persona diga,
Y como el racismo juega en contra, lo que se espera es que nadie quiera ser indígena, entonces basta con que alguien diga soy indígena para hacerlo. Hasta hace muy poco, si no recuerdo si el censo anterior o el anteanterior, no recuerdo, no sé, la única pregunta que se hacía es, ¿habla usted una lengua indígena? No se decía, ¿es usted indígena? Sino, habla. Ahorita entiendo que ya están las dos, pero no aplican para todas las personas. Pero si nos vamos eso es lo que dice la ley, que es la autodescripción, pero si nos vamos a los usos y costumbres del Estado mexicano, nos vamos a dar cuenta que sigue siendo lo lingüístico. Si uno ve las cifras de COVID, por cuántas personas indígenas han muerto por COVID, te van a dar cuántas personas hablantes de lengua indígena han muerto por COVID. No tienen otros datos, porque no pueden, no saben. Y también lo utilizan, por ejemplo, en el caso de Unión Hidalgo, si no mal recuerdo, estaban exigiendo una consulta a la que tenían derecho como pueblo zapoteco para, pues, una consulta para saber si querían ese proyecto. Y recuerdo que en una parte del proceso les dijeron que ellos no tenían ese derecho porque no hablaban zapoteco, pues ya no eran zapotecos, entonces ya no tenían, ya no los protegía la ley de pueblos indígenas. Entonces, en la vida cotidiana del Estado es la lengua. Entonces, cuando alguien que es muy extraño, que no habla una lengua indígena, que es como mestizo, quiere aprender una lengua indígena, yo sí le veo una gran potencia de hacer decir, oye, tú estás mexicano, me despojaste y me hiciste mestizo. Porque todos tenemos un abuelo, tatarabuelo, o sea, siempre alguien que identificamos que pertenece a un pueblo indígena. Pero eso cuando lo buscamos, hay una negación total. Un amigo historiador nos contaba en redes sociales cómo él entró a estudiar a la ENA y bueno, creo que su familia había hablado tenían un bisabuelo alemán, eso era como mítico, siempre se hablaba del bisabuelo alemán y el bisabuelo alemán. Entonces él se metió a clases nos contó, de náhuatl. Y un día fue a visitar a su abuelita y por convivir le dijo gracias en náhuatl, como para usar. Y entonces su abuelita se sorprendió mucho y le dijo, esa es la lengua que yo hablaba. O sea, su abuela era una hablante de niña que había negros. Pero en la familia nadie decía que la abuelita hablaba náhuatl. O sea, él se enteró así. Pero sí se hablaba del mítico bisabuelo alemán. O sea, hay un borramiento. Entonces, tiene esa potencia de decir, oye, Estado mexicano, ese proceso al que tú me metiste, yo lo quiero desandar. Sin embargo, si lo vas a usar para asuntos de la academia o etcétera, tienes que saber que vas a tener mucho más privilegio y vas a ser mucho más festejado por aprender una lengua indígena tú que las personas que ya la hablan. Entonces hay que estar muy consciente del rol y de los juegos en los que estás, pero me parece una gran decisión. Sin embargo, también cosas bien interesantes. Yo estoy dando ahora un taller justo de Mije como segunda lengua a mijes que no la aprendieron como primera lengua, es decir, a descendientes, a personas mijes que ya por migración, porque están en Los Ángeles, porque están en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca, ya no adquirieron la lengua de sus padres. Fue muy interesante porque los organizadores me contaban como mucha demanda de gente que no era mije y se les explicaba que era un espacio exclusivo para el pueblo mije y había mucha presión y mucho enojo. Entonces creo que a veces sí es importante respetar estos espacios nuestros que son muy pocos. Nosotros no tenemos espacios para esto, ¿no? Ni siquiera una didáctica bien definida de enseñar mije como segunda lengua. Entonces yo creo que mientras se respeten los espacios y se pueda revertir ese proceso y estar consciente de esas implicaciones, pues va a ser, creo que distinto. Siempre va a plantear problemas éticos porque hay un sistema que privilegia a hablantes de español y que desprecia a hablantes de otras lenguas. Entonces yo creo que nada más hay que tenerlo muy claro, ¿no? Sí, pues igual a propósito de la academia y de la enseñanza de idiomas y de cuestionarnos cómo se conduce la academia, pues justo, ¿no? Se prioriza mucho el aprender ciertos idiomas. Y claro, sabemos sus razones, pero quizá falta cuestionarse esas razones, ¿no? Sí, es como... perdón. Sí, es adelante. como... Es una falsa disyuntiva. O sea, siempre que nos dicen, es que prefieren el inglés, es que deberían aprender náhuatl, deberían aprender inglés, es como de, ¿no se han dado cuenta que el cerebro humano puede aprender muchas al mismo tiempo? No es necesario desinstalar ninguna, ¿eh? O sea, pueden ambas, no, o sea, es una falsa disyuntiva, yo siempre digo. Pueden aprender ambas y no pasaría nada. Pero hay una
sí un asunto estructural hay con ciertas lenguas. Exacto. Y por otro lado, yo quisiera retomar algo de lo que hablabas casi al inicio de tu participación. Hablabas sobre cómo ha afectado al cómo vivimos la pandemia, la alimentación a través de estos no alimentos, sino productos, ¿no? Y me recordó algo que precisamente dijo Carlos al inicio también de su participación, sobre cómo estaba siendo de alguna manera un poco más llevadera toda la pandemia, estas comunidades que venían de un autoconsumo, ¿no? También señalabas como la pandemia pues nos recuerda la importancia de la colectividad y pues por lo tanto la fragilidad del ser individual. Entonces, pues sí, pienso que a través de la comida hay mucho de colectividad y yo quisiera saber si puedes comentarnos algo con respecto a cómo la pandemia afecta su producción y sobre todo la distribución en su forma de alimentación, pues, ¿no? Creo que hay como, también hay respuestas múltiples, ¿no? Y ha dependido mucho qué tanto los pueblos hemos estado expuestos o no a este tipo de productos, ¿no? Cómo se han insertado. Sabemos que hay una pandemia también de diabetes en población indígena porque pues no estábamos acostumbrados a tal cantidad de azúcar, de carbohidratos refinados, etcétera. Entonces, sí es distinto, o sea, es distinto. Yo creo que entre más propia que todas las tradiciones culinarias del mundo, que no están atravesadas por capitalismo, son muy sabias, ¿no? O sea, son siglos de adaptación al ambiente, etcétera. Y entonces toda tradición implica un conocimiento de la salud, del ambiente, etcétera. Esto cuando todo lo que toca el capitalismo, así, es como que lo chupa el diablo, ¿no? O sea, si la marihuana lo toca el capitalismo, pues lo vuelven narcotráfico horrible. O sea, todo lo que toca lo va metiendo a esta lógica. Entonces, cuando se mete con los alimentos, la industria misma de los alimentos, pues va generando cosas muy extrañas, que sobre todo en las ciudades es muy, ¿no? Como tener, por ejemplo, ciertas frutas todo el año, que no es normal, pues o sea, lo normal es ir comiendo por estación, pero tener siempre disponible los del mismo tipo hace que sea monocultivo, hace que entonces se explote la tierra, se deje en un estado que necesita muchos químicos para poder funcionar, todo lo que tienen estos productos. Y obviamente los pueblos indígenas no estamos fuera, hay como una resistencia que tiene que ver entre lo tradicional y lo propio, pero justamente ese sistema racista pues también va haciendo que se racialice también todo lo asociado a pueblos indígenas, la comida, por ejemplo. Y entonces que sea marca de estatus, comida que se puede comprar por la que puedes pagar más, ¿no? Y entonces en ciertas comunidades, pues la Coca-Cola o los refrescos pueden marcar estatus porque pueden que regalártelo signifique ya una deferencia porque pagaste por eso y no fue que tal vez como ir a cortar los chayotes a tu jardín, ¿no? Que están ahí. Entonces tenga otro tipo de valor y que haya afectado muchísimo más, ¿no? Y más en un sistema, pues que en un sistema de salud curativa, aparte de la preventiva, no es muy buena, no es muy buen acceso. Entonces, donde más ha pegado la diabetes, donde más ha pegado este tipo de alimentación, pues también ha pegado más la pandemia. Y también ha habido respuestas muy creativas, ¿no? O sea, hay comunidades donde no han dejado ya que entren este tipo de productos, por ejemplo. Antes de que existieran estas leyes o el etiquetado. Y entonces creo que hay una tensión. En mi contexto hay muchos productos, pero por fortuna la comida tradicional sigue teniendo un alto valor ritual. O sea, nadie va a dar, no sé, cierto tipo de alimentos después de un ritual, porque esos ya están determinados por un cierto tipo de tradición, ¿no? Entonces siguen siendo altamente valorados y bueno, están esas tensiones ahí. Ok, muchas gracias. Igual creo que hay una pregunta ahí que medio se complementa con esta, por parte de Sergio Arroyo, supongo que en Facebook, dice: Carlos nos mencionaba el deterioro natural que representan los proyectos de la 4T para el sureste y otras secciones.
con estos proyectos y la intención que se tiene con los mismos? ¿Qué peligros corren las lenguas tradicionales? Leí solo el inicio, no tenía nada que ver, perdón. ¿Qué peligros corren las lenguas y tradiciones indígenas con los proyectos que se plantean actualmente y el impacto que pueden tener el hecho de que se haga un corredor turístico en dicha zona? Bueno, yo creo que siempre es el Estado, ¿no? O sea la cuarta T, la 3T, la 2T, o sea, desde la primera T tuvimos problemas con ellos. Y fue porque pues, un proyecto criollo, entonces en cada T hubo un reforzamiento del Estado y ese reforzamiento del Estado se hizo sobre pueblos y territorios. Entonces, también sorprende que sorprenda, pues, ¿no? O sea, es un reforzamiento de cierto tipo de Estado. En ese sentido, pues sí va a seguir implementando, pues está ahorita, ¿no? El Tren Maya, el proyecto transísmico, el proyecto integral Morelos. Desde una visión tal vez distinta, la narrativa ya no va a ser una narrativa neoliberal, pero va a ser una narrativa nacionalista. En cualquier caso, en ambos casos, los despojos o nos lo han hecho el Estado por el bien de la nación o por nuestro bien, o concesionándoselo a empresas extranjeras. En cualquier caso, pues no cambia mucho pues el despojo, ¿no? Pues muchísimas gracias, qué interesante todo esto que nos dices. Preguntaba por allí otro de los estudiantes de la UAM Coajimalpa acerca de la apropiación cultural. Yo creo que ahí matizaría mucho, es apropiación cultural indebida. O sea, como decía este antropólogo, ahorita no recuerdo su apellido, él lo explica muy bien en el Colegio de México. Disculpen, pero bueno, esta idea es de otra persona. Que habla cómo la apropiación cultural surge de un contexto legal en Estados Unidos, pero su nombre concreto es apropiación cultural indebida. No toda apropiación cultural es apropiación cultural indebida, porque pues las culturas no son cajitas, ¿no? En el que digas, no entras aquí, a partir de aquí está la frontera de mi cultura y no, porque no hay ninguna cultura pues que no sea porosa y dinámica y tal. Hasta ahí todo es la fiesta del intercambio cultural, pero da la casualidad que estos intercambios culturales, naturales a la humanidad, pues no se dan en ambientes asépticos, sino en estructuras jerarquizadas. Entonces, la apropiación cultural indebida se da cuando un elemento del grupo opresor o la propia categoría opresora oprime sistemáticamente a otra categoría, pero la desprecia, le parece que es despreciable, discriminable, prescindible, que su vida importa menos, pero si puede encontrar algo para su regocijo, se lo apropia. Y esa es indebida, pero para que sea indebida necesitamos la relación, digamos, asimétrica y opresiva, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, con los desfiles de Vicky Form, con trajes ceremoniales de pueblos indígenas de Estados Unidos, o de Victoria's Secret, perdón, de Victoria's Secret. Entonces, eso sucede en Estados Unidos porque ahí las cajitas raciales y étnicas son muy claritas. Entonces, una persona de esta categoría blanca está tomando elementos para su disfrute al mismo tiempo que no le importa qué pasa con estos pueblos. Bueno, hay apropiación cultural indebida. La apropiación cultural indebida puede ser mercantilizada o no. Es decir, puede atravesar el plagio. El plagio me parece un caso extremo ya de la apropiación cultural indebida, pero cualquier tipo de provecho, por ejemplo, ponerte eso como un disfraz para Halloween, ya implica un disfrute de algo que normalmente desprecias y oprimes, pero como le puedes quitar algo para tu disfrute, lo haces. Un caso extremo de su disfrute es un disfrute económico, ¿no? Que es el plagio, por ejemplo. El caso en México es que está el mestizaje y entonces yo cómo me voy a apropiar, cómo voy a estar cometiendo apropiación cultural indebida si, oye, eso es de mis abuelos que eran indígenas, como hemos visto varias veces que se ha defendido la gente. Entonces no entiende, pues si ya estos mexicanos, esta es mi cultura. Porque claro, los pueblos indígenas somos indeseables, pero para el folclore no. Eso es lo que sí es bien celebrado. La parte en la que mejor se relacionan con nosotros es a través del folclore. Entonces, lo que hace el mestizaje es como ya lo apropió primero, entonces ya te lo pone a tu disposición como parte del asunto de mis raíces. Yo puedo abrevar y tomar de ese licuado, porque pues, ese licuado está hecho de mis raíces, yo soy
también eso, ¿no? En ese sentido, claro, nadie va a decir que es indígena en un contexto de discriminación, ¿no? Lo va a decir en un contexto de disfrute, se va a querer identificar. Eso significa que para que haya apropiación cultural indebida en México, está atravesado el mestizaje, y el mestizaje está hecho del principal apropiador cultural indebido en México, que es el Estado mexicano. A diferencia del Estado gringo, que en su bandera no vemos ningún elemento de los pueblos indígenas, en la bandera mexicana tienen en medio el escudo nacional, es un ejemplo de apropiación cultural indebida. Mientras el Estado está tratando de desaparecer a los pueblos nahuas, toma un elemento de su cultura para subirlo a nivel del Estado. Y entonces, ya apropiado, pues nadie va a acusar a un ciudadano de usar el escudo, porque pues ya fue el principal apropiador indebido es el Estado mexicano, y entonces oculta cualquier otro tipo de eso, ¿no? Porque ya lo puso a disposición. Hace extractivismo de esos elementos culturales, lo mismo con lo azteca, ¿no? O sea, cosas como el estadio azteca, la selección azteca, o sea, el nacionalismo mexicano estatal ha apropiado indebidamente de elementos, sobre todo el pueblo náhuatl y maya. A los demás nos ignora, pero localmente no. Por ejemplo, la Guelaguetza, que es una fiesta folclórica, es un gran ejemplo de apropiación cultural indebida que hace el Estado. Y una vez que lo hace el Estado, pues ya todos podemos hacerlo, ¿no? Entonces, eso es por eso que el mestizaje es tan funcional a disfrazar eso, que por ejemplo en contextos como Estados Unidos es tan claro, porque sus categorías de clasificación son muy violentas, pero muy transparentes. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si por ahí hay otra pregunta, creo que no. Claro. Bueno, yo igual solo aprovechando la discusión en torno al territorio de los pueblos originarios y también que está Yasnaya acá, invitarles al segundo festival de lenguas indígenas, donde por cierto Yasnaya también va a estar, por eso aprovecho para comentarlo por acá. Ella tiene una charla llamada La defensa de la lengua y del territorio el miércoles 4 a las 3, entonces bueno, para todas y todas que nos siguen acá, pues si les interesa, ahí también les esperamos. Este festival pues también es organizado por la UAM Coajimalpa. Pues muchas gracias. Muchas gracias por informarnos. Samara, ¿estabas diciendo algo? No, nada, igual, nada más por hacerle eco a la invitación de Eduardo. Espero que nos podamos ver por allá todos y todas. Así es. Pues muchas gracias, Yasna. Ya te agradecemos el esfuerzo que hiciste para llegar a conectarte con nosotros. Un verdadero gusto que estés aquí, y esperamos que la relación se mantenga, porque, pues insisto, yo creo que si algo nos puede ayudar a sobrellevar esta crisis en medio de la cual estamos metidos es aprender a mirar a otros pueblos o a los pueblos indígenas que tienen otra relación con la naturaleza y con la comunidad, que no pasa por la misma lógica del capitalismo. Sí, ahí está, hay de todo, ¿no? Estamos un poco como, saben, así como jalando, sí, pero ahí estamos, por lo menos intentando también otras maneras, ¿verdad? Y ya nos dejaste tarea, la de vamos a hacer algo distinto, ¿verdad? Vamos a hacer algo distinto y a no seguir construyendo lo mismo por inercia. Pues muchísimas gracias y nuevamente. Gracias, hasta luego, gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chao. Chao. Pues creo que cerramos con esto la sesión de ahora. Todavía creo que seguimos en vivo. La idea, recuerden que nos interesa en 2 semanas tener una reunión para ver algunas de las cosas que han salido en las 3 reuniones anteriores. Pues agradecemos mucho, fue muy interesante escuchar a Yasna y a Carlos y volver a ponernos en jaque para reflexionar qué pasa con la universidad ahora de una manera quizá no producto de la pandemia, digamos que lo que nos han puesto
en evidencia es que hay problemas estructurales en este país que no, que pues la pandemia revela, pero digamos estaban revelados desde hace mucho tiempo y que incluso la universidad tiene un funcionamiento en el cual no ha, desde la óptica que ellos nos devuelven, no ha sido consciente, no ha visto, no ha participado en pensar esta situación que ellos han visto y que han avisado desde hace mucho tiempo, aun cuando evidentemente creo que nos dejaron la oportunidad y la posibilidad de ver un diálogo abierto, franco, directo, que creo que nos ha dejado como muy interesados en continuar haciéndolo con ellas y con ellos. Bueno, pues creo que podemos cerrar. No sé si alguien quiera agregar algo. Ya pasamos las 7 y bueno, pues muchas gracias.